Bueno, empezamos, ¿vale? Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se levantaron y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Poncio y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Crescentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quieren decir estos? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Esa es la palabra, amén. Dice, el segundo capítulo de Hechos señala un momento decisivo en la historia del reino de Dios. Una nueva fase del plan redentor se desenvuelve cuando la iglesia nace. En el capítulo 1 los discípulos debieron esperar la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 2 el Espíritu viene. En el capítulo 1 el Salvador asciende. En el capítulo 2 el Espíritu desciende. Pentecostés significa quincuagésimo. Es el nombre del Nuevo Testamento para la fiesta de las semanas. 50 días después del primer domingo posterior a la Pascua se celebra la fiesta de Pentecostés. En Pentecostés se hacía la ofrenda de los primeros frutos. El Espíritu vino en Pentecostés como las primicias de la herencia de los creyentes. Más aún, quienes se unieron a la iglesia ese día constituyeron los primeros frutos de la cosecha total de creyentes por venir. Entonces Dios envió al Espíritu en Pentecostés siguiendo el patrón de Levítico 23, no en respuesta a ninguna actitud humana. Lucas describe este acontecimiento diseñado soberanamente, llevándose al aposento alto, donde los creyentes estaban congregados, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El uso de Lucas de la frase de repente resalta elementos sorpresa. Aunque los creyentes sabían que la venida del Espíritu era inminente, no obstante fueron tomados por sorpresa. Lo mismo se aplica cuando el Señor regrese a la tierra. Los creyentes sabrán por las señales que su venida es inminente. Sin embargo, Él vendrá de manera inesperada, como ladrón en la noche. Aquellos reunidos en el aposento alto no pudieron haber esperado las dramáticas señales que acompañaron la venida del Espíritu. Al describir el estruendo como algo que emanaba del cielo, Lucas destaca que esta fue una acción sobrenatural, que no fue un fenómeno climático. Un viento recio que soplaba es notorio por el uso del término como. La actividad sobrenatural de Dios se encuentra tan totalmente fuera del alcance de los seres humanos que los escritores de la Biblia debieron emplear cosas similares, para describir los nombres tales manifestaciones divinas. Que estuviesen sentados brinda otra prueba de que no estaban orando por la venida del Espíritu. De pie y de rodillas eran las posiciones para la oración.
Después de la manifestación auditiva de la llegada del Espíritu, llegó una visual. Se les aparecieron lenguas repentinas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Que estas llamas no eran de fuego literal, más de lo que el viento era aire que se movía, se deduce por el uso de las palabras como de fuego, no eran de fuego, ¿vale? Algunas personas han tratado de vincular el fuego aquí con el de Mateo 3:11. Sin embargo, como señala el contexto de este pasaje, el fuego que se ve allí es el fuego del juicio eterno. Que las lenguas se asentaran sobre cada uno de ellos muestra que todos los que estaban presentes recibieron el Espíritu en ese momento. Esta fue una obra uniforme y soberana de Dios, colectivamente en todos los presentes. No algo que buscaron de manera individual. En este instante, por el bautismo en el Espíritu, todos ellos se hicieron parte de un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Ser llenos del Espíritu Santo debe distinguirse de ser bautizados con el Espíritu. El apóstol Pablo define con gran detalle el bautismo con el Espíritu como esa acción de Cristo por la cual coloca a los creyentes dentro de su cuerpo. El contraste con muchas enseñanzas erradas de hoy en día. El Nuevo Testamento en ninguna parte ordena a los creyentes buscar el bautismo con el Espíritu. Esta es una acción soberana, única e irrepetible de parte de Dios y no es más una experiencia de lo que son sus compañeras la justificación, la adopción, la santificación, aunque algunos erróneamente ven el bautismo con el Espíritu como la iniciación en las filas de la élite espiritual. Nada puede estar más lejos de la verdad. El propósito del bautismo con el Espíritu no es dividir el cuerpo de Cristo, sino unificarlo. Pablo escribió a los corintios que por el bautismo con el Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. A diferencia del bautismo con el Espíritu, ser llenos con el Espíritu es una experiencia que debe ser continua. Aunque lleno inicialmente el día de Pentecostés, Pedro fue lleno otra vez en Hechos 4:8. Muchas de las mismas personas llenas con el Espíritu en Hechos 2, de nuevo fueron llenas en Hechos 4:31. En Hechos 6:5 describe a Esteban como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero Hechos 7:55 registra otra vez su llenura. Pablo estuvo lleno con el Espíritu en Hechos 9:17 y de nuevo en Hechos 13:9. Para llenarse con el Espíritu, primero deben vaciarse de sí mismo. Eso implica confesión de pecados y morir al egoísmo y la voluntad personal. Ser llenos con el Espíritu es practicar de manera consciente la presencia del Señor Jesucristo y tener la mente saturada con la palabra de Dios. Colosenses 3:16 al 25 delinea los resultados de dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, y son los mismos que resultan de la llenura del Espíritu en Efesios 5 del 19 al 33. Luego lo vamos a ver. Cuando en estos momentos los creyentes someten su decisión de vida al control de Dios, andan en el Espíritu. Después de estar llenos del Espíritu Santo, los congregados en el aposento comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ha habido mucho debate en años recientes sobre lo que significa hablar en otras lenguas. Sin embargo, el texto no es ambiguo. Lejos de ser expresiones de éxtasis, las lenguas habladas el día de Pentecostés fueron lenguas conocidas. El término glosa, que es la palabra en latín que se utiliza, es la palabra para lengua y el contexto no permite otra interpretación. Pentecostés era una de las 3 fiestas principales del calendario judío y se esperaba que la celebraran todos los varones hebreos en Jerusalén. En consecuencia, moraban entonces en Jerusalén judíos en la época de Pentecostés, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Los que se tomaron las molestias de hacer el peregrinaje eran evidentes varones piadosos. La frase de todas las naciones bajo el cielo es una expresión idiomática que significa de muchas tierras, o de todas las naciones a donde se había dispersado los judíos. Cuando oyeron el estruendo del viento que soplaba, en lugar de los sonidos de las lenguas, se juntó la multitud en las inmediaciones del aposento alto. O sea que cuando se junta la gente es cuando oyen el estruendo, no cuando les oyen hablar en lenguas. Primero es el estruendo, la manifestación física, ¿verdad? Y eso es lo que les llama la atención y por lo que se reúnen. Lo que hallaron al llegar los dejó asombrados y confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Las señales sobrenaturales tuvieron el efecto deseado, y la atención de la multitud se posó en Pedro y los demás. Lo que más los dejó maravillados fue que todos los que hablaban eran galileos. Eso fue impresionante para los sofisticados moradores de la ciudad, que veían a los galileos rurales como ignorantes y maleducados. Como habitualmente ocurre, al presentarse la verdad de Dios, algunos de la multitud la aceptaron, mientras otros la rechazaron. Los primeros estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pronto entenderían cuando Pedro proclamara el Evangelio en su sermón. Al mismo tiempo otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, al igual que los fariseos que oyeron las declaraciones de Jesús y vieron los milagros de los que lo confirmaban, pero concluyeron que él era del diablo. Esos burladores rechazaron la evidencia de que se trataba de una obra de Dios. En su lugar, propusieron la hipótesis ridícula de que los apóstoles estaban llenos de móstoles. Trataron de encontrar una explicación convincente al milagro de hablar en lenguas, como algarabía de borrachos. Trágicamente, este escepticismo tenía el propósito de endurecer por completo la oposición hacia el mensaje y los mensajeros. No obstante, ninguna cantidad de oposición podría detener la obra de Dios que comenzó en Pentecostés. Bueno, interesante, ¿verdad? Algunas cosas que quiero recargar antes de empezar con el diálogo y el punto central, digamos, de lo que yo creo más interesante en todo esto. Bueno, lo último, ¿no? Destacar que es evidente que cuando hablamos, algunos van a creer, algunos se van a burlar. Es algo evidente y que vemos en las Escrituras y que no es por nuestra causa, ¿ok? No te sientas, ay, es que no lo sé hacer. Se trata de que cada uno decide y hay personas que deciden creer y hay personas que no deciden creer. Es el tiempo de cada uno. Entonces, no depende de nosotros, ¿verdad? Porque aquí no dependía de nadie, dependía de la manifestación de Dios, un estruendo que venía del cielo, un algo sobrenatural que hacía que personas vulgares, ¿verdad?, empezaran a hablar y a expresar las maravillas de Dios en distintos idiomas que estaban allí, en todos los idiomas. Y eso es lo que les maravillaba. Pero bueno, ¿cómo estos saben estos idiomas si son totalmente...? ¿No? Y claramente, bueno, alguien puede decir es que ya lo sabían, pero bueno, es porque no entienden y siguen juzgando la palabra. Pero quien quiere creer lo que dice la palabra es un efecto que el Espíritu Santo produjo. Amén. Entonces, cosas muy interesantes, ¿verdad? No estaban orando, señores. Estaban unánimes, estaban juntos. Pero no estaban orando y hay que decir gracias, Señor, porque viniste en un momento en el que no estaba orando porque, claro, como que parece que hay que orar mucho, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo venga y te llene. Pero esto no fue así. Ellos estaban sentados. Y no se oraba ni sentado, se oraba o de rodillas o de pies, ¿ok? En aquella época. Con lo cual, cuando te digan, hay que orar para recibir el Espíritu, mira, nada de lo que tú hagas va a hacer para que el Espíritu venga, porque es una acción, es por gracia, es por don.
Por lo general te das cuenta de que la mayoría de las cosas que necesitamos conseguir las tenemos por esfuerzo, ¿no? Y claro, dice, no, no es un esfuerzo leer la Biblia, para mí no lo es. No es un esfuerzo orar, para mí no lo es. Pero sí es un esfuerzo leer la Biblia y sí es un esfuerzo orar cuando uno no le apetece leer la Biblia ni orar. Entonces, no lo malo es no orar ni leer la Biblia. Lo que tienes que pensar es, ¿por qué no me apetece? Si Dios está en mí y yo quiero comunicarme con Él y la forma de comunicarme es a través de su palabra y de la oración, ¿por qué no me apetece? Eso es lo que te tienes que preguntar y es lo que le tienes que preguntar a Dios. Pero no porque tú leas mucho la Biblia y porque ores mucho, el Espíritu va a hacer lo que tú quieres. Ahora, es cierto que cuando uno, ¿verdad?, le apetece leer la Biblia, le apetece orar, al llenarse, no es por el esfuerzo. Mira, si lo haces por el esfuerzo, yo cuando era pequeñito repetí 3 veces un curso porque tenía problemas de escritura y de lectura. Me llamaban bruto, burro y todo. Cuando en realidad en esa etapa uno no estudia, sino simplemente pues va cogiendo los argumentos, pero yo leía mal y escribía mal y por eso repetí 3 veces. A la mitad del tercer año me pasaron al siguiente curso porque se dieron cuenta de que mi problema era una dislexia. No era porque era bruto, era porque tenía un problema. Y ese problema, claro, yo sé, me lo produjo Satanás para traerme atrás, pero digo gracias, Satanás, porque me hiciste aprender mucho más. Ok, entonces, ¿qué me pasaba? Yo me acuerdo que yo me proponía estudiar, y me proponía, y leía, y leía, y leía, y leía, y leía, pero después de leer, no se me quedaba nada. Por más que invertía, no leía, con lo cual no tenía ninguna motivación por estudiar, porque ¿para qué iba a hacer eso si al final no se me quedaba? Era imposible. Eso es lo que sucede cuando tú vas a la palabra, o vas a la Biblia, o vas a la oración, sin la motivación, sin el deseo, sin realmente la apetencia. Vas a la palabra por obras, porque te dicen, tienes que leer, porque leyendo vas a... Como que si leyendo vas a coger un beneficio. Sí lo vas a coger, pero no porque leas, es porque entiendes, es porque te llenas. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de Dios. Ser llenos del Espíritu es comer. Tú cuando vas a la comida y te llenas de comida, ¿verdad? ¡Ay, estoy lleno! ¿Lo haces porque necesitas comer o porque realmente te apetece comer? Te apetece comer y está tan rico y lo haces, y ya cuando te digo, ¡ay, qué lleno estoy! Esto es el proceso. La llenura del Espíritu Santo va cuando tú vas a la palabra y la palabra empieza a hablarte y empieza a hablarte y empieza a hablarte y tú no puedes parar de estar en la palabra porque tú te estás revelando y estás diciendo, ¡wow! ¿Qué estoy escuchando aquí? ¿Qué me está diciendo de mi corazón? ¿Qué me está diciendo de Dios? ¿Qué me está diciendo de la misericordia de Dios? ¿Qué me está diciendo de la seguridad de la salvación? ¿Qué me está diciendo? Todo esto te dice la palabra. ¿Y eso qué produce? Que te llena. Y es eso, wow, ¿verdad? ¿Has sentido eso alguna vez cuando de repente has escuchado una palabra o has escuchado o has leído algo y de repente has dicho y has visto la revelación de Dios y has dicho, wow, esto es lo que pasa, por eso, y te has sentido, ¿verdad?, tan lleno de Dios. Uno no se llena por adorar a Dios, aleluya, y cantarle mucho y esperar, eso son emociones. Sí, tú puedes estar muy emocionado. Pero eso no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien lo hace, no eres tú. Tú no puedes llenarte del Espíritu, es Él el que te lo hace. En momentos, tú vas a necesitar en tu vida estar lleno del Espíritu Santo. Mira Esteban, ¿no? Nos muestra, ¿no? Y lo vamos a ver. Va a ser apedreado. ¿Qué había hecho el pobre Esteban? Si encima pegó un discurso, madre mía. Que cuántos judíos no querrán saber, porque lo dijo, y vais a ver que lo dijo correctamente, como diciendo, ¿ve qué? Yo soy un judío, y yo entiendo las escrituras, y sé todo, y sé cómo... Pero al final,
cuando de repente empieza a hablar de Jesús y le apedrea. Y dice que estaba lleno. ¿Tú crees, cómo soportas que la gente te apedree y tú estés muriendo? ¿Cómo soportas si no estás lleno del Espíritu? Entonces, hay momentos en los que vas a necesitar estar lleno del Espíritu. Hay un momento que también lo recuerdo, pero lo vamos a ir viendo, ¿verdad? En todo esto, que la iglesia de repente se entera de que por medio de Pedro y Juan, que les han cogido en el milagro este que hacen con la escalera, que ni oro ni plata te doy, y montan ahí un follón que los quieren encarcelar y al final no pueden por el follón que se monta. Y dice que salen y que les dicen, como habléis, salís libre, pero como habléis de Jesucristo, y cuando llegan y están todos allí y les cuentan, mira, esto ha pasado esto en el templo y Dios hizo este milagro y pasó esto y hemos testificado y hemos hablado y hemos salido y nos han dicho que como hablemos. Y ahí la iglesia hace una oración, ¿verdad? Que es preciosa, que también la veremos, que dice, Señor, manifiéstate con tu poder, con tus milagros, con tus promesas, mientras que nosotros predicamos tu palabra. Declaramos tu evangelio. No me importa, si me tengo que morir, muero, ¿verdad? Si tengo que morir, muero, pero tú acompáñanos con tus prodigios, con tus maravillas, con tus milagros. Y dice que en ese momento aquel sitio tembló y todos fueron llenos. ¿Estaban orando? Sí, pero ¿por qué? Podían estar llenos unos, ¿verdad? Los que otros, todos. Entonces yo lo que veo es que sí hay un propósito. La llenura del Espíritu Santo no es para algo personal, para que tú puedas vivir una vida gozosa y puedas tener todas tus decisiones y todas tus dificultades, que es lo que a veces hacemos, ¿no? No, la llenura del Espíritu Santo es para ministrarnos como iglesia y hacer la obra encomendada del reino. No usemos la llenura del Espíritu Santo para nuestro interés. Porque a veces es así, ¿verdad? ¡Ay, es que si no estás lleno del Espíritu Santo, no vas a poder dejar de pecar! ¡Mentira! El Espíritu Santo no es para que dejes de pecar. Tú dejas de pecar en el mismo momento que crees en Cristo. Puedes equivocarte, sí, pero ya no estás en pecado, ya estás apartado, eres santificado. Tropiezas, caes, sí, pero eso no es pecado. Esos son errores que inmediatamente el Espíritu Santo te muestra y uno los corrige. Pecado es el que uno piensa y quiere hacer las cosas y sabe que están mal y aunque sabe que están mal las hace. Eso es pecado. Y eso es porque estás atrapado, porque te agrada el pecado. Es algo que no puedes soportar, que es lo que... Pero en Cristo no, señores. Es decir, si tú estás todavía atrapado en ese pecado, tienes que ponerte a pensar qué ha pasado. A lo mejor es que no crees o no te han dicho el evangelio correcto y no has sido liberado. Los testigos de Jehová siguen presos. La mayoría de los católicos, digo la mayoría, no todos, yo he conocido católicos que estaban y son claros y definen y saben lo que es la gracia y la salvación y están en la Iglesia Católica, porque dentro de la Iglesia Católica hay un montón de personas que se necesita que se los acompañe. Pero la mayoría están presos. No saben dejar de pecar, porque siguen esclavos del pecado. Y cualquiera me lo diga lo contrario. Quieren... Ah, no, es que somos pecadores para toda la vida. No, eso es un error. Es un error. Bueno, pero vamos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el justo, en el santo, en el que ha aceptado a Cristo y pertenece a Cristo, es hijo de Dios. El Espíritu Santo no puede morar en el pecador. Él no habita. Tu cuerpo es un templo del Espíritu. ¿Cómo el Espíritu Santo va a estar en ti y vas a estar fornicando, vas a estar adulterando, vas a estar robando, vas a estar conscientemente? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no puede habitar ahí? El Espíritu Santo habita en un templo y es tu cuerpo. Ese cuerpo que es transformado
a través de creer en Jesucristo, santo, puro, perfecto en Cristo. No por lo que tú haces, porque es imposible, por la obra transformadora de creer en Cristo. Y después hay una regeneración. Por eso dice que lo que empezó, lo terminará Cristo. Pero lo hace Cristo. No lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo en tu vida. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de este aspecto, la llenura del Espíritu Santo, que es un matiz. Lenguas. ¡Ah, qué mal se ha utilizado este evento! El bautismo del Espíritu Santo es que hables en lenguas. Y Eusika, rakata, rakatapatá, ya estoy bautizada en el Espíritu Santo. Señores, este texto no se puede utilizar para eso, porque aquí no está hablando de ninguna lengua angelical, está hablando de lenguas extranjeras que no conocían, ¿vale? Entonces, no utilicen ni escuchen a nadie que quiera enseñar la doctrina de que cuando uno es bautizado en el Espíritu recibe el don de lenguas, porque el bautismo del Espíritu Santo viene en el mismo momento en el que naces de nuevo. Es el agua, la fusión del agua y el Espíritu el que te hace nacer y viene el Espíritu. Y ahí estás bautizado. ¿Qué es bautizo? Cubierto por Dios. Ya está. Por eso lo de la inmersión del agua, cubierto por las aguas. Aquí el bautismo del Espíritu Santo es, el bautismo está refiriéndose que nos cubre, nos llena, habita completamente corporal. Ahora, ¿cuántas veces habéis pensado, ay, es que tengo que llenarme del Espíritu Santo como que el Espíritu Santo tuviera una medida? Pudieras tener más parte del Espíritu, menos Espíritu, ¿verdad? Ay, tengo poco Espíritu Santo, ahora tengo mucho Espíritu Santo y cuando tengo mucho tengo el poder para poder hacer. El poder es de Él, claro, y Él hace las cosas. ¿Qué poder tuvo Esteban? Pudo perdonar a los que le estaban matando. Pudo haber tenido poder para retener las piedras, ¿no? Y todas las piedras aquí paradas. Esteban murió aquel día.